Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes y los martes son de pregúntenle al Eli. Eli siendo Eli Feinstein, el comunista. Y se, oye, me deslicé. Me- Comentador y comentarista comunista. Oye, está bien, un acrónimo, Eli. No, Oye, nunca en mi vida me he sentido más ofendido, Alberto. oye, Freud me traicionó de una manera terrible aquí en esta, ¿eh? Totalmente, Totalmente. totalmente. Eli ¿Cómo Feinstein, estás, Alberto? comentarista y comentador, entonces pues comunista, pues, es el acrónimo ahí. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Qué Dios. bueno. Aquí con toda la pata. Bueno, me da mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Ana María Navarro, que termina diciendo, lo escucharé. Así es que hay que hacer esta pregunta primero. Ana María Navarro Rodríguez te pregunta que si es cierto que a este gobierno el FMI le adelantó 500 millones de dólares y qué te parece la petición de las instituciones que se eximan de la regla fiscal. Ok, saludos a doña Ana María. Sí es cierto que el Fondo Monetario le adelantó, bueno, como 508 millones de dólares, pero esto fue ampliamente publicitado, no fue algo que se hizo a escondidas, ni mucho menos. De hecho, el gobierno fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional un crédito de los que el fondo puso a disposición de los países por la emergencia del COVID. eh, y entonces el fondo le dijeron, bueno, le presto la plata, pero tenemos que negociar un paquete más grande que incluya medidas para ajustar las finanzas públicas, porque ese primer crédito de 500 millones de dólares no tenía básicamente condiciones, ¿verdad? Era, como decías, un crédito de emergencia por la emergencia sanitaria. Y entonces se considera eso parte del programa completo que se está negociando ahora con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esos primeros 500 millones ya los desembolsaron, lo cual quiere decir que el paquete completo, que era de más o menos 2.250 millones de dólares, lo que queda por desembolsar son 1.750. Muy Y bien. con respecto a las instituciones que se quieren salir de la regla fiscal, lamentablemente una muestra más de que hay algunas personas en el sector público que perdieron toda la cordura, toda la decencia, no, actúan como que si la situación del país no fuera con ellos. Realmente necesitamos poner la casa en orden y la ley de empleo público, es importante decirlo, no le reduce el salario absolutamente a nadie. Lo que sí hace es ponerle un límite a la forma en que venían creciendo los salarios descontroladamente en la última década y media. Eh, y entonces me parece lamentable y un grave error y ojalá que los diputados no permitan y no acepten sacar instituciones de estas reglas. Ok. Eh, te voy a hacer yo una pregunta que me nace uno, me nace es un tema recurrente en el programa mío, y dos, de aquí una, este, pues una frase que pone aquí una persona que se llama Satori Basho, y él pone, vivan las criptomonedas. Sí. ¿Tú qué opinas de las criptomonedas, como economista y como todo lo demás, como analista, como observador, Eli Feinsey? Bueno, yo creo que, a ver, es un desarrollo muy interesante como analista, es algo que digamos que lo sigo con cierta fascinación. Todavía las criptomonedas no están en la posición de ser consideradas monedas como tales, ¿verdad? Hay algunas personas que las ven como digamos, la moneda siempre tiene varias funciones, ¿verdad? Una de esas funciones es la de intercambio, ¿verdad? Lo que le permite a uno comprar y vender cosas. La otra es como depósito de valor, ¿verdad? Yo puedo guardar dólares o euros o lo que sea en una cuenta bancaria y pues ahí estoy depositando valor, ¿verdad? Entonces,
Las criptomonedas se pueden usar parcialmente para cumplir eh, algunas de estas funciones, pero todavía hoy en día, mi impresión personal es que todavía hoy en día son inversiones muy volátiles, que no cualquiera puede hacer, que no cualquiera tiene el apetito para hacer, pero ciertamente, Alberto, el hecho de tener monedas emitidas sin que haya una autoridad gubernamental detrás de eso, con reglas muy claras de cuánto dinero se emite y en qué momento, etcétera, la verdad que lo hace muy, pero muy interesante, ¿verdad? Eh, Estas son cosas que los economistas estudiamos, que la mayoría de la gente no sabe, pero hoy consideramos que las monedas tienen que ser emitidas por los gobiernos, pero en el pasado muchos países tenían monedas emitidas privadamente, incluso diferentes monedas circulando simultáneamente. Los coleccionistas de monedas aquí en Costa Rica saben que eh, de ahí, a principios del siglo pasado, aquí el Banco Internacional de Costa Rica emitía moneda y, si no me equivoco, el Banco Anglo Costarricense emitía moneda y los billetes no decían Banco Central, decía el nombre de esos bancos, ¿verdad? Escocia hoy en día todavía sigue teniendo un sistema así, ¿verdad? Donde hay tres o cuatro bancos que emiten moneda y no es el gobierno. Entonces, la idea esa no me asusta, pero todavía hoy en día me parece que no estamos en el punto de pensar en las criptomonedas como que ya van a reemplazar a las monedas tradicionales. Ujú. Edwin Jiménez dice, aparentemente viene en camino otra indemnización para Aeris debido al desequilibrio financiero. ¿Pensarías tú, Eli, en retomar el aeropuerto? Eh, Mire, tendría que sentarme a ver la situación específica. Yo sé que el contrato del aeropuerto tiene un modelo financiero que establece claramente de cuáles son las obligaciones de las partes siendo el administrador del aeropuerto y el Estado como propietario del aeropuerto. Eh, y ese modelo tiene proyecciones de cuánto se espera que crezca la cantidad de pasajeros, la cantidad de aviones, etcétera. Y ciertamente la pandemia ha provocado un hueco, ¿verdad? Eh, si los riesgos de este contrato están mal distribuidos, bueno, es algo que habrá que analizar para futuros contratos, ¿verdad? Pero dar por concluido un contrato porque se dio una pandemia que provocó una situación que probablemente no se previó, tal vez no sea la mejor manera de proceder. Eh, pero le confieso, es un tema que no había pensado, ahora que usted plantea la pregunta, pues le doy mi opinión, es algo que habría que analizar con mayor detenimiento. Marta Esquivel te pregunta, ¿qué hacer para recuperar el gap en educación que pudo ocasionar la pandemia, en especial de los recién ingresos a la universidad? Bueno, esa es probablemente la pregunta más difícil. Yo creo que los que van entrando a la universidad, que lamentablemente llegan a una situación precaria, porque recordemos que en sus últimos 3 años de estudios han tenido la huelga de 100 días, después hubo otra huelga al siguiente año, no tan prolongada, y después tuvieron la pandemia y prácticamente no recibieron clases, ¿verdad? Eh, y probablemente las universidades podrán adaptar su currícula y crear cursos de nivelación. Eh, Esto puede ser que obligue a los estudiantes a pasar más tiempo en la universidad, ¿verdad? Pero eh, yo recuerdo estando yo jovencillo, recién graduado del colegio en Costa Rica, me fui para Israel, entré a la universidad allá y como allá el sistema educativo es de 12 años y aquí es de 11 años, me dijeron, si usted quiere entrar a la universidad tiene que hacer un curso de nivelación y el curso de nivelación duraba un año entero, entonces eso me agregaba a mí un año de universidad, ¿verdad? Eh, y también ese era un poco el propósito de los estudios generales en las universidades públicas. Entonces, habrá que adaptar esos programas para nivelar a estos muchachos que vienen con estos huecos en su preparación. Me preocupa todavía más la situación de los muchachos que vienen atrás, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que todos
los chiquitos que hoy entran a tercer grado prácticamente no han recibido clases en su vida, ¿verdad? En la escuela primaria, eh, y ahí se torna más difícil por las rigideces del Ministerio de Educación y de los mecanismos de contratación. Ujú. Orieta Bergantino Rovigo tiene un punto que me parece muy interesante, Eli, y que no es la primera vez que lo escucho en este país. Ella dice, ¿me podrías decir qué has pensado hacer con tanto adulto mayor? Ya que hay menos niños, muchas escuelas, pero no casas de retiro para adultos mayores. Si no lo tiene pensado, ténganlo en cuenta, dice ella. Y no es la primera vez que escucho algo así. Este, no, a ver, tiene un magnífico punto Orieta, y ciertamente es un problema al que yo le he dado pensamiento y del cual he hablado públicamente. Yo he sido de los pocos, de las pocas personas que participan en política en este país que ha tenido la valentía de decir que la política de contratación del Ministerio de Educación es errónea, porque cada año el Ministerio de Educación crea 2.000 o 3.000 nuevas plazas, contrata nuevos maestros, cuando ya desde hace 10 o 15 años los tamaños de los grupos que entran a la escuela son cada año menor que el anterior, ¿verdad? Y entonces el problema es que cuando uno contrata maestros son para toda la vida, no los puedo despedir cuando dejan de ser necesarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 10 años cuando en los colegios donde había 3 o 4 secciones de un décimo año, solo hay 1 o 2 secciones? ¿Qué vamos a hacer con todo ese montón de profesores? Por ahora, los profesores se pueden absorber fácilmente porque uno de los problemas que hay es que en muchos colegios el tamaño del aula, o más bien el tamaño del grupo en el aula, es muy grande. Hay escuelas donde tienen hasta 30 o más estudiantes por aula, y los expertos hablan de que no debería exceder de 20 o 22. Entonces, ahí se va a poder mejorar en esa dirección. Pero ciertamente hay un desbalance, hay un desequilibrio en cómo estamos asignando los recursos a la educación sin pensar en las necesidades que se están desarrollando en el otro extremo del ciclo de vida, donde efectivamente las personas viven cada vez más tiempo, y esto representa un gran reto, ¿verdad? Sobre todo con un sistema de pensiones que está al borde de la quiebra. Ese es otro tema del que yo he hablado, ¿verdad? Tenemos que resolver, y yo he hecho una propuesta específica de cómo resolver el sistema de pensiones, y no me refiero a las pensiones de lujo, y no me digo que hay que arreglarlas, ¿verdad? Yo me refiero a las pensiones básicas, al sistema de la caja, al sistema del IBM, que es un sistema financieramente insostenible con el diseño actual, ¿verdad? Y bueno, ya hice una propuesta para poder corregirlo. Pero plantearía la necesidad de reequilibrar la distribución de los recursos entre educación y atención de la tercera edad, entre otras cosas. Sí, y comentar, fíjate, interesante porque comentar que un muy amigo, muy buen amigo mío, cercano, a quien yo estimo mucho aquí en Costa Rica, él y su familia se vieron ante la tremenda desgracia de tener a su madre, ya una señora de la tercera edad, con Alzheimer, al grado que ya se necesitaba pues ayuda profesional y no la encontraron. Entonces este amigo empezó a contemplar, bueno, primero que nada buscar una casa, un hogar, donde en otros países existen hogares especializados para poner a personas de la tercera edad con este problema de Alzheimer, y aquí en Costa Rica hay una falta de oferta muy grande y él tuvo que, pues se empezó a, primero que nada, a buscarlo, y cuando no lo encontró tuvo que empezar a poner, a pensar a ver si tal vez la necesidad de poner él una casa así. Hablo de la falta de oferta que hay acerca de, pues, de estos hogares, de estos centros especializados para el cuidado de la gente de la tercera edad que tiene todo tipo diferente de problemas, ¿no? De condiciones. Sí, es un problema serio. En efecto, hay una falta de oferta de servicios de atención para este tipo de poblaciones. Sí. Eh, Vos sabés, Alberto, que yo trabajo como consultor, ¿verdad? Y hace tal vez unos 10 años me tocó
me contrató una empresa norteamericana que que opera en Estados Unidos un montón de hogares de ancianos, incluso no simplemente hogares de ancianos, sino eh, centros, lo que llaman centros de vida asistida, Sí, assisted living, sí, ¿verdad? sí, sí, Que sí. es donde ya van las personas adultas mayores que no se pueden valer por sí mismas, personas con casos de demencia o Alzheimer o ese tipo de cosas, o personas con otras enfermedades que necesitan atención permanente, ¿verdad? Pero no necesitan estar hospitalizadas. Y querían establecer un centro de este tipo aquí en Costa Rica, y por lo menos en ese momento la legislación básicamente no lo permitía, lo hacía prácticamente imposible, ¿verdad? Porque no había una legislación bien desarrollada para ese tipo de servicios. Entonces, no calificaban como hospital, pero tampoco calificaban como un centro de atención del adulto mayor normal. Tuvieron que irse para otro país porque aquí no lo pudieron hacer. ¿Y se arregló esa legislación o todavía sigue siendo el problema? Te soy franco, lo ignoro, no es un tema que yo le haya dado seguimiento después de que concluyó ese trabajo. Bueno, pues ojalá, porque es una necesidad, realmente hay una demanda para ello, lo hay. Digo, ya hay por lo menos uno que yo conozco, un centro de assisted living, que se llama en inglés, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, en Escazú hay uno, pero ciertamente no es de acceso para el grueso de la población, porque es muy caro el Ok, servicio, sí. ¿verdad? Eh, la caja no lo cubre, pero algo debe haber cambiado en la legislación que permitió la instalación de este centro aquí. Claro, claro. Luis Diego Carballo te pregunta, ¿tener a esta fecha más de 30 o 35 precandidatos a la presidencia habla bien de la democracia de Costa Rica o no? Bueno, en un nivel yo diría que sí, ¿verdad? Porque demuestra que Eh, hay mucha preocupación por el rumbo por cierto, que Luis está Diego, tomando Luis, el país, y que hay mucha gente interesada en presentar su nombre para ser parte de la solución, ¿verdad? Eh, También, cuando ya se empiezan a presentar tantas personas, empieza tal vez a bajar la calidad de la oferta, y eso es algo que le corresponde al votante determinarlo y tratar de separar la paja del grano, ¿verdad? Pero yo diría que es una cosa positiva que haya costarricenses, muchos costarricenses que están dispuestos a quemarse en la política, porque la verdad es que la política quema, ¿verdad? Para tratar de enrumbar a este país en una mejor dirección. al respecto, Luis Diego Carballo, él mismo, el que hizo la pregunta, él mismo agrega preguntando si acaso esto es un negocio económico para los partidos o candidatos. Bueno, yo le puedo decir que yo no he encontrado cuál es el negocio, ¿verdad? No Ujú. es un buen negocio estar metido en la política. Ciertamente hay gente, a ver, yo no nací ayer, estoy seguro que hay gente que se mete a la política para choricear, para lucrar, para hacer cosas indebidas, pero también conozco a muchas de las personas que están aspirando, y los conozco como costarricenses de bien, con algunos de ellos tendré diferencias de opinión. Yo creo que las soluciones que el país necesita son otras, o se tienen que enfrentar de otra manera, pero no le quita que les reconozco a algunos de ellos, por lo menos, que son personas que realmente quieren lo mejor para Costa Rica. Claro. Jorge Argüello Sancho te dice, Don Eli, no sé si creer o no creer, pero me parece que con las negociaciones de las convenciones colectivas, estas están saliendo de lo que se dice en la ley fiscal. Bueno, hasta no ver, no podremos saber. Y el hecho de que las estén tratando de mantener ocultas, secretas las negociaciones, es una pésima señal, definitivamente. Ahora, yo espero que la Contraloría haga su labor y evalúe estas convenciones colectivas e impida que se aprueben aquellas que violen la regla fiscal o cualquier otra ley del país, ¿verdad? Ujú. Hans Gómez te dice, yo le tengo una, quiten las pruebas FARO, que es otro fiasco, como el examen de bachillerato que tiene un embudo de pobreza por falta de acceso a las universidades.
Las famosas materias generales en las universidades públicas también, eso no sirve, don Eli. Sí, yo estoy de acuerdo con que las materias de estudios generales en Costa Rica las diseñaron hace 60, 70 años y siguen siendo básicamente las mismas y están completamente desactualizadas. Eso no quiere decir que hay que quitarlas, eso quiere decir que hay que arreglarlas de la misma manera que yo creo que cuando se eliminaron las pruebas de bachillerato, matamos al mensajero, porque las pruebas de bachillerato al final de cuentas estoy de acuerdo que no servían para nada, y las pruebas de diagnóstico nos revelan que la situación de la educación costarricense es cada día peor. Las pruebas PISA internacionales lo han venido revelando por lo menos desde el 2012, creo que desde el 2009, ¿verdad? Eh, pero entonces no eliminemos las pruebas, hagamos pruebas que verdaderamente filtren y seleccionen, pero que los resultados de esas pruebas sirvan de insumo para mejorar los programas educativos, porque si un alto porcentaje de la población está fallando, definitivamente el problema no es de la población, el problema es del sistema educativo que no sabe cómo educarlos, ¿verdad? Ujú. Eh, a ver, dice aquí Diego Moya te pregunta, si logran hacer una alianza entre Eli, Mario Redondo y Rodrigo Chávez, ¿cuál plataforma política utilizarían? ¿El Partido Liberal, la Alianza Democrática Cristiana o el Republicano? Bueno, para empezar, por definición, una coalición es la unión de como mínimo dos partidos políticos. Eh, Hasta donde yo sé, don Rodrigo Chávez no tiene partido político, él no pertenece al Republicano Social Cristiano. Eh, Mario Redondo sí es el presidente de la Alianza Demócrata Cristiana y yo soy el presidente del Partido Liberal Progresista. Si se llega a dar la coalición, entonces lo que la ley dice es que los partidos que se ponen de acuerdo en entrar en esa coalición crean una nueva, digamos, como una nueva figura, una nueva personería jurídica, eh, con otro nombre y otra bandera, que se formó de la fusión de estos dos, tres, cuatro, cinco partidos, los que quieran entrar, ¿verdad? Entonces la plataforma es una plataforma completamente nueva, eh, que es como decir la fusión de empresas, ¿verdad? Cuando dos empresas se fusionan, muchas veces cambian el nombre, cambian la imagen, etcétera, pero todo el mundo sabe que esa empresa se formó de la unión de dos empresas que antes existían, ¿verdad? Eh, y la otra cosa es que las coaliciones pueden ser temporales o eventualmente evolucionar hacia algo más permanente, ¿verdad? Una coalición puede ser solo para las elecciones del 2022 y los partidos que la conforman vuelven a ser partidos independientes después de esa elección, o pueden ponerse de acuerdo y decir, no, fundemos un partido político único, nuevo, como hizo la Unidad Social Cristiana en los años 80, ¿verdad? Que primero participó como coalición unidad y después se fusionaron varios partidos en lo que hoy conocemos como el Partido Unidad Social Cristiana. Ok, ¿y tú dirías que todavía hay margen para una coalición o ya eso ya quedó atrás? No, definitivamente que sí hay margen, hay tiempo, pero no hay tiempo que perder. Ya. Eli, creo que ya se te acabó el saldo. Qué barbaridad, siempre se me acaba el saldo antes de tiempo. Será que sí? Y, y veo que hay muchas preguntas por ahí, pero bueno, ni modo. Entonces tenemos más tiempo. Ah, mira, oye, David Guerrero viene de buen humor. Eso es impresionante. Y yo también, no sé qué está pasando aquí. Ya te hiciste, ya lo agarraste dentro del partido, a David Guerrero. Bienvenido, David. David es la persona que se jacta siempre de que él es el único capaz de hacerme callar, siempre cuando nos pone la guillotina al final del programa. Así Claro, que, claro. No, no, fíjate que aquí el buen David, yo no sé por qué, acaba de hacer la primera donación de campaña y te acaba de donar 5 minutos. muy bien, aprovechémoslos. Oye, bueno, a ver, Hans Gómez hace un comentario, más bien es un comentario, dice Hans, es una declaración porque dice, yo les digo, una vez firmado con el FMI, serán 18 meses a 3 años que el próximo presidente gobernará bajo la carpeta del FMI. Así que mucho ojo con las promesas de campaña de los candidatos, dice Hans.
Bueno, tiene razón. Ahora, yo creo que si se aprueba lo que este gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional, eh, es tan escasa esa promesa que el que venga va a tener que cumplir con eso, pero también va a tener que embarcarse a hacer otra serie de reformas. De hecho, las reformas de fondo que están ausentes por completo en la propuesta del gobierno del PAC al Fondo Monetario Internacional. Eh, si esto se aprueba y yo llegara a la presidencia, definitivamente no me quedaría en el cumplimiento de esto. Superaría, diría, sí, esto hay que cumplirlo, pero es absolutamente insuficiente y tenemos que hacer el trabajo para hacer la reforma del Estado, para poder disminuir el gasto público permanentemente, para hacer al aparato estatal más eficiente. Tenemos que hacer la simplificación tributaria para facilitarle la vida a los costarricenses y facilitar también la reactivación de la economía. Tenemos que hacer una reforma educativa para convertir la educación en relevante para el siglo XXI y para los desarrollos que se están dando en el mundo y que en Costa Rica nos estamos quedando atrás. Hay muchísimo trabajo que hacer más allá de lo que eh, más allá de lo que se pacte con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Rigo Anzuelo te está haciendo una pregunta que me parece muy interesante y te pregunta, en tu opinión, ¿qué ha hecho bueno el actual gobierno? Bueno, yo creo que el primer año tomaron una serie de medidas que hay que reconocer que ningún gobierno en los 20 o 25 años anteriores se había atrevido a tomar. En las primeras 3 semanas se firmaron varios decretos y esto fue básicamente la mano de doña Rocío Aguilar, que en ese momento era la ministra de Hacienda. Se firmaron, si no me acuerdo, eran como 31 decretos ordenando contener el gasto público, poniéndole tope al crecimiento de las remuneraciones, etcétera. Y eso se hizo vía decreto primero y después mucho de eso lo metieron en la reforma fiscal del 2018. Entonces, esa parte de contención del gasto, si bien para mí es insuficiente, hay que reconocer que ninguno de los gobiernos anteriores lo había hecho. Yo siempre propugno por recorte del gasto, que es va más allá que la contención del gasto. Pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, pero el hecho de que hayan tenido la claridad de que eso había que hacerlo desde el principio me parece que tiene valor. Después del primer año, francamente, yo no hay mucho que le pueda encontrar bueno a este gobierno. Creo que después de la aprobación de la reforma fiscal, el gobierno decidió que hasta ahí llegó, ya no había que hacer más reformas, ya no había que ser responsable, ya se puede volver a los patrones de la política tradicional. Y más allá de la labor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ha avanzado significativamente en proyectos que venían de gobiernos anteriores, ¿verdad? Pero que los gobiernos anteriores no tuvieron tampoco la agilidad para acelerarlos. Eh, no hay mucho más que yo le pueda reconocer. Bueno, pues ahí está. Eh, a ver, ya rápidamente porque se te va a volver a acabar el saldo, nada más un comentario que yo quiero hacer contigo, y con el público también, ¿no? Ayer pasé, por primera vez me di cuenta, yo no me he dado cuenta, pero me di cuenta, no, ya no hay tiempo, David, ya David ya se enojó, ahora sí ya. Ya no hay tiempo entonces para hacer este comentario, entonces lo tendré que hacer después. Este, mi querido Eli, despídete de tu público. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Han estado variadas las preguntas, muy interesantes. Gracias, Alberto, como siempre, por tenerme acá. A David hoy por su generosidad y, por supuesto, a don Andrés Quintana por hacer posible este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Eli, entonces nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, Alberto, que estés muy bien. Igualmente, Ahí te tomas un whisky por mí. me voy a tomar el mío y el tuyo. Eso es. Exactamente. Muy Gracias, bien. Eli. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.